Hola a todos, un gusto nuevamente estar con ustedes y vamos a tratar de acuerdo a lo acotado del tiempo y a lo largo del tema en extensión, vamos a plantear los puntos más importantes o más trascendentes del webinario de hoy, cuál es mitigación y control de listeria y salmonela en la industria de los alimentos. Un tema bastante en auge, complicado, difícil de manejar y de controlar muchas veces eh, por las características de cada patógeno en especial. Así que le pido que nos acompañen a desentrañar uno de los principales problemas de la industria alimenticia. Muchas gracias. Todas las fases de la producción alimentaria están de alguna manera afectados por el control de patógenos, desde la planta de fabricación hasta los supermercados y las tiendas de alimentación, terminando, como siempre, en el consumidor final. Las medidas de control de estos patógenos hacen hincapié en todas las áreas de fabricación que ya sabemos y conocemos que se regulan y se recogen todos estos datos a través de los análisis de los puntos críticos de control. Existen, sin embargo, muchos microorganismos cuya ingestión, como sabemos, pueden causar enfermedades en nosotros, los consumidores. Los síntomas pueden variar mucho dependiendo de la cantidad ingerida, de la cepa y del estado de salud o de la edad del consumidor. Dos de los más conocidos responsables tanto de retirada de productos como enfermedades de transmisión alimentaria son la listeria por un lado y la salmonela por el otro. Listeria monocytogenes es la única especie conocida de listeria que se transforma en patógeno de alimentos. Es un germen psicótrofo o psicrótrofo que puede sobrevivir y crecer a temperaturas de refrigeración tan bajas como de medio grado bajo cero o menos. El rango de crecimiento entonces es desde estas temperaturas hasta 45 grados centígrados con un intervalo de pH de 4 a 9, como ya después vamos a ver. Y es halófilo, lo que significa que es extremadamente tolerante a la sal. Aunque es el único patógeno conocido, otras especies de listeria también se pueden encontrar en los alimentos y en el entorno productivo. A menudo, la presencia de especies no patógenas se consideran como indicación de limpieza insuficiente y muchos fabricantes tratan la detección de estas especies como si de listeria monocytogenes se tratara. Es referida a menudo como el organismo de plantas limpias, porque no se trata de un competidor resistente si otros microorganismos están presentes. Una vez que listeria se instala en la planta suele ser muy difícil de erradicar. Contrariamente a ella, dentro del caso de salmonela, hay muchas especies, como ya también vamos a ver, cuyas enfermedades causan también ETAs. Las dos más típicas y complicadas son la Salmonella typhimurium y la Salmonella enteritidis. La tasa de crecimiento óptimo es de 5 a 45 grados centígrados, con intervalo también de pH entre 4 y 9. Aunque no tiene la capacidad de crecer y reproducirse en alimentos secos, sí tiene la capacidad de sobrevivir durante largos periodos de tiempo. La contaminación por salmonela es un problema en todos los alimentos que llevan huevo crudo. Los fabricantes de ovoproductos deben indicar la presencia de este o de productos a base de huevo, tanto para control de alergenos como de seguridad alimentaria. Aislar la fabricación de productos que contienen huevos es una práctica común que se realiza para reducir la posibilidad de contaminación cruzada con salmonela y alergenos. Los productos que contienen huevo crudo, ya sea líquido, seco o congelado, tienen advertencias para cocinar el producto a fondo para evitar posibles ETAs. En el entorno de fabricación, las especies de salmonela son conocidas por ser menos susceptibles a los productos basados en amonios cuaternarios y se eliminan con clorados o halógenos de forma fácil.
Las toxinfecciones alimentarias provocadas por estos dos géneros tienen una gran importancia en países desarrollados por el gran número de personas infectadas y por la industrialización en la producción de alimentos que producirá una diseminación de estos patógenos. Hemos de tener en cuenta que la listeriosis humana afecta principalmente a personas adultas de más de 60 años, a embarazadas, niños recién nacidos y a todos aquellos que tienen comprometido su sistema inmunitario. Por ello, las personas susceptibles de padecer esta enfermedad tienen una alta mortalidad. Recientes estudios han demostrado que la incidencia de listeriosis es aproximadamente de 5 casos por millón de personas. Por lo que se refiere a la incidencia de sal de la listeria en las aves de corral, más concretamente en los pavos, estudios recientes han demostrado que 60% de canales de aves de corral de Estados Unidos y en Inglaterra son positivas a listeria monocitógenes. La salmonelosis, por su lado, es una enfermedad de origen alimentario que afecta a un gran número de personas con vehículos de transmisión amplios y se la considera una de las más importantes ETA mundial. La importancia de esta enfermedad radica tanto en la enfermedad como en la morbilidad de las personas, por los elevados costos que provoca en la sanidad pública y generados también en la pérdida de producción animal y el aumento de los costos de producción por los corrales infectados. En la actualidad se llega casi a 5 millones de casos anuales constatados relacionados directamente con aves de corral infectadas con géneros de salmonela. La prevalencia en los productos derivados varía entre un 2 a un 100%. Con respecto a la histeria, ya es un problema un poco distinto porque la sintomatología es la misma, pero es una enfermedad de transmisión alimentaria atípica. Cursa con manifestaciones sistémicas graves y es emergente a partir de los años 80, sobre todo en Estados Unidos. Es un animal, o sea, perdón, una bacteria que está en vida libre, es ubicuitoria, o sea que la tenemos en cualquier lugar presente, pero sobre todo crece a altas concentraciones de cloruro de sodio. Y además, las temperaturas de crecimiento, fíjense ustedes que están de los menos 0,4 hasta los 44 grados centígrados. Quiere decir que la tenemos dentro de la heladera y a temperaturas extremas, con pHs que van de 4,5 a 9,5. O sea, si crece a bajas temperaturas o a altas, a pHs extremos, con condiciones de cloruro de sodio elevados, bueno, hay que tenerlas en cuenta. Por eso, sobre todo, cuidado con los fiambres mal conservados, cuidado con pensar de que si total guardo el alimento en la heladera está a salvo. Todo esto hay que tenerlo en cuenta. Y como siempre, las medidas de control y los factores ustedes verán que se repiten, por lo tanto no lo vamos a repetir nosotros. Entonces, para resumir, hemos de tener en cuenta que la listeriosis humana afecta principalmente a personas adultas, sobre todo más de 60 años, a las mujeres embarazadas, a los niños recién nacidos y a todas aquellas personas que por algún problema médico pueden llegar a tener comprometido su sistema inmunitario. Por todo ello, todas las personas de grupos etarios susceptibles de padecer esta enfermedad vamos a tener como que conlleva además una mortalidad elevada. Recientes estudios de la Organización Mundial de la Salud han demostrado que tiene una incidencia aproximada en el último año 2021 de 5 casos por millón de personas a nivel mundial, por lo que se refiere a la incidencia de las bacterias del género Listeria en las aves de corral y más concretamente en pavos. Hay estudios recientes también que demuestran que en Estados Unidos e Inglaterra, sobre todo,
entre el 23 al 60% de las canales de aves de corral sacrificadas eran positivas a Listeria monocitógenes, por ejemplo. O sea, es un dato como para tener muy en cuenta porque muchas veces asociamos a Campylobacter con aves de corral, especialmente eh, pollos, gallinas, etcétera. Y sin embargo, en este caso tenemos que tanto eh, aves de corral, concretamente pavos y algunas de pollos, sobre todo de consumo, broiler, por ejemplo, de animales que a los 30 días se son sacrificados para su consumo, estaban entre, repito, el 23 al 60% de las canales positivas a Listeria monocitógenes. Con respecto a la salmonela, prácticamente lo mismo. Lo que pasa es que la salmonelosis es mucho más grave porque tiene un promedio de incubación más largo, pero ya hay a veces problemas no solamente en niños ancianos, sino en personas adultas sanas, que pueden llegar hasta la muerte, porque si esa persona está por alguna causa inmunodeprimida o su cuadro no es tomado a tiempo, la salmonelosis es un cuadro muy complicado. Se estima que en el mundo ocurren 17 millones de casos por año y 600.000 muertes en países en desarrollo. Esto es un dato último de la Organización Mundial de la Salud. Bueno, y lo mismo que hablábamos de listeria, resumiendo con respecto al cuadro clínico salmonelosis, a la ETA bacteriana salmonelosis, sabemos que afecta a un gran número de personas. Los vehículos de transmisión son demasiado amplios a nivel mundial, que es considerada como una de las más importantes toxinfecciones alimentarias en nuestro planeta y en la actualidad. Es decir, con diferencia de listeria, de su gran familia solamente monocitógenes, la especie de este género era la que podríamos llamar de alguna manera el malo de la película. Sin embargo, con Salmonella la cosa cambia porque dentro de su especie son todas más o menos patógenas y con una gravedad más o menos importante, y digo más o menos porque va de acuerdo al estado inmunitario y de salud general que tenga el paciente. Además, la importancia de esta enfermedad, de la salmonelosis, radica tanto en la elevada morbilidad, es decir, las personas que enferman, como por los elevados costos que provoca esta morbilidad en la sanidad pública. Además de los costos que se generan por pérdidas en producción animal, aumento de los costos de producción en los corrales infectados por aumento de la sanidad, medidas de control, vacunas, antibióticos, etc. En la actualidad, de acuerdo a los últimos informes de la Oficina Internacional de Epizootias de París y de la Organización Mundial de la Salud, en el año 2020-2021, hay 4,8 millones de casos anuales constatados, relacionados en forma directa con aves de corral infectadas con géneros de bacteria salmonella. Por lo tanto, vamos a tener, de acuerdo a los países que más o menos pueden llevar una sanidad que pueda trazarse y comprobarse estadísticamente, los índices variarán entre un 2% a un 100% de su ganado aviar infectado. Es importante tener en cuenta que también los fabricantes se esfuerzan por mantenerse al día en el control de estos patógenos como de muchos otros. En la actualidad, las plantas de producción sabemos que deben muchas veces por
convenios comerciales que tienen y por eh, su propia reglamentación interna de cada país, tienen que desarrollar obligatoriamente programas de buenas prácticas de manufactura, así como los análisis de puntos críticos de control que en definitiva ayudan a esta empresa a rastrear e inspeccionar los productos para asegurarse de esa forma que llegan de manera segura al consumidor. Ahora bien, las prácticas de control de patógenos van a diferir de una planta a otra o de una industria a otra. A continuación, exponemos reglas simples que se pueden ver reflejadas en la placa para saber cómo prevenir esta contaminación patógena. Las materias primas, por un lado. Las empresas, no olvidemos que buscan trabajar con proveedores que proporcionen un certificado de análisis de estas materias primas u otros resultados de pruebas que indican que el producto cumple con una calidad microbiológica requerida. A su vez, recibidas las materias primas deben almacenarse correctamente a la temperatura indicada en áreas separadas o restringidas de los productos ya terminados o para consumo. Y la rotación de estas materias primas se deben desarrollar en base a lo que llamamos FIFO, que es lo que primero entra, primero sale. First in, first out. Si no se utiliza la totalidad del ingrediente, el recipiente debe tratarse convenientemente. Con respecto al procesamiento, se somete a un tratamiento térmico adecuado. El fabricante, con un paso de cocción o pasteurización, debe también verificar el proceso, a ver si tiene o no contaminación y dónde está el problema. Es probable que si no se alcanzan las temperaturas indicadas, las bacterias patógenas sobrevivan a estos procesos. Por eso es necesario lograr enfriamientos rápidos para asegurar la calidad del producto, sobre todo lo que está próximo a su consumo o para consumo directo. Las plantas de producción, sabemos que en un mundo ideal todas las plantas de producción deberían mantener separadas las áreas crudas de las cocidas, sin embargo muchas veces, por no decir por lo general, no es el caso. En una planta donde no sea posible, los empleados deberán mover las materias primas y sus productos acabados dentro de lugares ya a tal efecto previstos y de la forma más rápida posible y más higiénica. Para esto tenemos que realizar, o la planta debería tener, un proceso de zonificación higiénica de su planta, sobre todo en aquellas donde tengan áreas que se superpongan y que se consideren zonas de alto riesgo y deben ser tratadas en consecuencia. Además, se debe controlar el flujo del personal entre las áreas, como nombramos antes, de zonas crudas, de productos acabados y demás. Asimismo, el tráfico de vehículos y de peatones debe ser limitado lo más posible. Los empleados deben permanecer dentro de su área de trabajo designada y además es beneficioso tener tanto carros como carretillas, elevadoras y otros equipos que sean dedicados exclusivamente al área en donde están elaborándose los procesos que correspondan. Es decir, que no migren de un área a otra. Los empleados que trabajen en contacto directo con alimentos, con superficies de contacto con alimentos y materiales de envasado, pueden ser y de hecho son muchas veces responsables de contaminaciones cruzadas de patógenos y de los que estamos hablando en mayor grado, listeria y salmonela. Por eso es imprescindible que sobre todo mantengan una buena higiene personal y sepan de qué se trata cuando hablamos de buenas prácticas de manufactura. Ahora bien, como medidas recomendadas o más que recomendadas, yo diría ya especificadas en forma global en las distintas normativas y demás para control de un saneamiento especial,
Bueno, tenemos los programas de limpieza, las prácticas de higiene, el monitoreo ambiental y el diseño sanitario. Con respecto a la limpieza, la instalación limpia obviamente se va a traducir en productos seguros. Monitorear las áreas es importante tanto en productos crudos como acabados. Además, el mantenimiento de un entorno limpio y evitar que los productos transformados se recontaminen son solo el puntapié inicial, el comienzo para un control de patógenos. Todas las funciones de limpieza y de desinfección deben ser estrechamente monitorizadas a través de inspecciones antes de la producción y test ambientales, lo mismo que la rutina de la toma de muestras de los controles microbiológicos, que esos serán temas de otros webinarios para no hacer este tan largo. Si la producción se inicia con un equipo limpio y desinfectado de forma inadecuada, todas las demás medidas para el control de patógenos que utilicemos serán ineficaces. Además, no menos importante, es el tema de la educación del consumidor. El transporte de los productos a los consumidores también ofrece muchas oportunidades para la alteración de esa temperatura o de ese nivel de frío que tenemos que registrar en ciertos productos para que lleguen sobre todo a aquellos de consumo inmediato de forma inocua y segura al consumidor. Niveles mínimos de patógenos de productos acabados pueden llegar a multiplicarse en forma exponencial si la temperatura no se mantiene dentro de los niveles normales a lo largo de toda esa cadena de distribución. Es decir, la cadena de frío va paralela a lo que llamamos cadena de distribución hasta el consumidor. Y el consumidor obviamente también lo debe mantener en su hogar, porque si no, todo es factible de contaminación y de deterioro. Los manipuladores de alimentos, entre los cuales incluimos, como dijimos, a los consumidores, deben ser formados e informados mediante una continua educación sobre los peligros potenciales de lo que se llaman enfermedades de transmisión alimentaria o ETAs, si los productos no se manejan de manera adecuada. En general, es imprescindible determinar las áreas de una planta, como dijimos antes, en esa zonificación higiénica, si estas áreas, por ejemplo, son riesgosas o tienen un cierto riesgo de producir una contaminación o están en riesgo de contaminación por patógenos en el caso de contaminaciones cruzadas. Por ello es importante realizar análisis de peligro, evaluaciones de riesgo con regularidad. Por ende, una instalación bien gestionada identificará riesgos y peligros para proporcionar controles eficaces. Una vez identificadas las áreas, los procesos y las prácticas se deben incorporar a un programa de prevención adecuado, garantizando la seguridad alimentaria como un esfuerzo de cooperación que va a involucrar no solamente a los empleados, sino, dijimos, a toda esa cadena de distribución y fundamentalmente al consumidor final. Bueno, y en esta placa un poco les muestro esto de la zonificación higiénica, de qué se trata, eh, como para darles un ejemplo en grande de lo que puede ser una planta modelo tipo de producción de alimentos. Por ejemplo, en la zona azul tenemos la parte de no elaboración, como despacho y recepción, mantenimiento, pasillos, el taller mecánico, el laboratorio, las oficinas, el área de ingreso, baños de hombres y de mujeres, por darles un ejemplo en grueso. A su vez tenemos una zona punteada como los pasillos, que son zonas de transición a una zona donde no se ha coloreado, está de blanco, que
nos da la zona donde se aplican las buenas prácticas básicas de manufactura, por ejemplo, área de cocción, almacenamientos, el mezclado, la sala de limpieza, envasado y almacenamiento en congelación, etcétera. Y la zona roja, importante, que es un área de control de patógenos primarios que justamente coincide con la envoltura y el embalaje de, esto está mal, no es ensamblaje sino es embalaje del producto que puede o no estar listo para su consumo y por ende es la zona más complicada o de mayor riesgo de control de patógenos. Como ya les digo, es una zonificación tipo, es muy probable que cambie de acuerdo a la empresa y a la industria alimenticia que nosotros tratemos en general. Puede ser una industria pequeña, mediana, grande, que se dedique a conservas, que se dedique a la parte frigorífica, etcétera. Así que yo les doy este modelo como para que se entienda un poco esto de la zonificación higiénica. Y como les dije, como para no hacer el vídeo demasiado largo y que haya conceptos de lo que estamos diciendo, de lo que estamos exponiendo, y que llegue a todos los niveles de entendimiento, hablamos de el monitoreo ambiental. Prácticamente hay un webinario en que vamos a tratar el tema de monitoreo ambiental de patógenos, cómo se desarrolla, de qué manera llevarlo a cabo, con las mitigaciones, si hay positivos, si hay negativos, etcétera, pero no va a ser este el caso. Aquí solamente le muestro cómo se dividen o se zonifican los lugares en la planta como para después tomar las muestras respectivas. Y tenemos 4 zonas por lo general que están globalmente aceptadas, mundialmente aceptadas y reglamentadas. La zona 1, que es la que está en superficie de contacto con alimentos en forma directa. La zona 2, superficies que no entran en contacto con alimentos, pero sí están cerca a los alimentos o a esas zonas de superficie de contacto, es decir, a la zona 1. Por ejemplo, la zona 1 puede ser una mesada donde se corta carne vacuna, y la zona 2, las patas de esa mesada, por ejemplo. La zona 3 ya son superficies más remotas que no entran en contacto con el alimento, pero pueden estar en áreas de procesamiento y pueden contaminar zonas 1 y 2, por ejemplo, paredes, los pisos, los desagües o drenajes de esas zonas 1 y 2 en donde el alimento es tratado. Y finalmente la zona 4 no entra en contacto con el alimento, está fuera del área de procesamiento y desde la cual pueden ingresar patógenos al entorno del procesamiento. La zona 4, como veíamos, es la zona de tránsito de vehículos, de recepción, baños, laboratorio, oficinas, entrada a la planta, etcétera, en donde si no hay medidas de higiene correcta o no se respetan ciertos parámetros de ingreso a zonas controladas, podemos tener desde luego contaminación cruzada patógena y no patógena y grave. Y lo mismo en esta presentación cuando hablamos, por ejemplo, de la frecuencia de la toma de muestra en ese monitoreo ambiental que hacemos de patógeno. Bueno, les doy esta, esta placa a modo de ejemplo de básico, de concepto, para que se entienda de lo que hablamos, porque es un tema que vamos a desarrollar en un webinario completo mucho más amplio. ¿Y cómo hacemos para la frecuencia de esa toma? Bueno, obviamente que el área de control de patógenos primarios, donde está el alimento en crudo, podríamos decir, donde se procesa,
toda esa zona va a ser factible y obligatoriamente va a ser muestreada siempre porque es el área primaria en el cual el patógeno puede entrar en contacto con alimentos y tener un verdadero problema. Entonces, siempre va a estar dentro de nuestra rutina. Y se irá degradando ese porcentaje de toma de muestra a medida que la zona sea ya menos peligrosa con respecto a la contaminación porque en esas mismas ya no hay una elaboración directa del alimento, como por ejemplo, como vemos aquí, las áreas de transición, en menor medida las áreas básicas en donde observamos las buenas prácticas de manufactura y finalmente las áreas de oficina donde no se elaboran alimentos, los baños y otro tipo de áreas en donde no tengan una función directa con la producción. ¿eh? Entonces esa frecuencia va en degradé con respecto a la importancia que tenga el alimento con el contacto directo con zonas que pueden y deben ser monitoreadas para saber si la limpieza y la desinfección que nosotros ejercemos en definitiva dan el resultado que queremos esperar. Y finalmente un poco mostrarles aquí los distintos métodos que hoy tiene un laboratorio de alimentos como para poder determinar el grado de contaminación o no que tiene una planta y de aislamiento de principales patógenos, como en el caso que tratamos, listeria y salmonela. Eh, por supuesto que los controles microbiológicos son los que normalmente y globalmente se utilizan porque son económicos, sensibles. También tenemos si queremos evaluar de qué cepa se trata la peligrosidad, hay métodos que son más complejos y sofisticados, requiere personal técnico especializado, obviamente. Y la transferencia de muestras es lo importante que dice aquí, implica riesgos de contaminación, es decir, todo personal que no sepa desarrollarse dentro de un laboratorio de alimentos en la parte microbiológica corre el riesgo de contaminar muestras que a lo mejor son muestras que no tienen ninguna presencia patógena y sin embargo uno por error o ignorancia puede llegar a contaminarlas. Luego tenemos la parte de molecular de sobre todo técnicas de PCR, tan en boga hoy con la enfermedad de coronavirus, que nos dan resultados que son fiables, aunque no diferencia células viables de no viables. Es decir, nos da positivo o negativo, pero no nos dice si esa célula es viable o no, porque lo que está midiendo esa PCR son zonas del núcleo celular, ya sea por ADN o por ARN, de acuerdo a la bacteria o al virus que estemos tratando. Por supuesto que son métodos que ahorran tiempo frente al microbiológico clásico, no pasan más de 24 o 48 horas, pero sí es alta la inversión en el instrumental y el personal es altamente calificado, o sea, es más calificado quizá que el que trabaja en un laboratorio microbiológico común. Después tenemos los métodos de ELISA o enzima inmunoensayo, que son menos sensibles y específicos. Aquí sí podemos tener falsos positivos porque hay reactividad cruzada con otros antígenos. También ahorra tiempo con respecto al método microbiológico clásico.
Y así como veíamos la placa anterior, también entramos ahora en un tema muy importante yo considero que está ligado de manera directa con todo esto de la mitigación del control de patógenos en una planta. Y es el novedoso concepto de la defensa alimentaria o food defense, que se refiere principalmente a la contaminación intencional del suministro de alimentos. De esta manera se amenaza la cadena agroalimentaria con grandes riesgos e inmensurables impactos dentro de la población. La prevención de dicha contaminación de los alimentos y la reducción de la probabilidad de la contaminación deliberada y el conocimiento de los peligros son los primeros pasos para construir estrategias efectivas que requieren esfuerzo recurrente de toda la cadena del suministro de alimentos, incluso el eslabón último que somos nosotros los consumidores. La naturaleza intencional de los riesgos se pueden originar en el entorno interno o externo de la industria. Significa que se deben considerar diferentes factores y se requieren diferentes tácticas para avanzar más allá de los enfoques de seguridad común. Sin embargo, el conocimiento sobre las técnicas básicas de defensa alimentaria sigue siendo muy limitado. Cada vez se hace más importante lograr eliminar o minimizar los riesgos de contaminación y la presencia de agentes de todo tipo, asegurando de esta manera la elaboración y el consumo para que no se ponga en riesgo la salud del consumidor final. La introducción e implementación de tecnologías que fundamentan los planes de aseguramiento de la inocuidad y de la calidad son puntos claves dentro de las empresas alimentarias, tanto para la permanencia como el ingreso a nuevos mercados internacionales. Varios abordajes tecnológicos se han implementado en las plantas procesadoras de alimentos a fin de tener un mejor manejo y control mayor sobre riesgos asociados a sus productos. Dentro de los manuales de aseguramiento de la inocuidad, en los últimos años se han incorporado en especial, dentro del mercado internacional, el sistema de análisis de peligros y puntos críticos de control, ya que son muy utilizados en la producción e industrias que tienen como finalidad dentro de cada planta o proceso el mayor control de los riesgos asociados con el alimento, determinando qué método de control será el más conveniente y de qué manera poder realizarlo. En este contexto, diversos métodos y procedimientos de intervención bajo ese paraguas del sistema HACCP están siendo utilizados en la industria frigorífica de carnes, por ejemplo. Algunos ejemplos lo constituyen aplicación de vapor, aire caliente, agua caliente, diversos agentes sanitizantes, empleos de ácidos orgánicos de cadena corta, etc. La mayor parte de estas estrategias se llevan adelante en las etapas iniciales de procesamiento, primeras transformaciones de industria y en general conllevan la utilización combinada de más de una de estas herramientas. La aplicación y el empleo de ácidos orgánicos viene ganando adeptos en su aplicación comercial, en especial por cuestiones vinculadas a mejoras y resguardo en la salud pública dentro del marco de nuevos reglamentos y normativas internacionales. La Organización Mundial de la Salud, allí por el año 2007, identificó la contaminación intencional de los alimentos como una de las principales amenazas del siglo XXI. Por tanto, las administraciones y los productores deben asumir la responsabilidad de proteger esa cadena agroalimentaria contra cualquier acto de manipulación intencionada, lo que va a requerir la implementación de estrategias de defensa. Estas son, como dijimos, un conjunto de herramientas y protocolos que se aplican en la industria para tratar de garantizar la seguridad en el suministro de alimentos frente a ataques que pueden ser deliberados o por ineficiencia del personal, cuya finalidad es causar daño a los consumidores. Los planes de defensa estarán basados en la adopción de medidas activas para prevenir esos accidentes que pueden resultar de dicha acción. La diferencia básica entre defensa de los alimentos y seguridad alimentaria
es que la primera se ocupa de la protección frente a la contaminación intencional y la segunda se centra en contaminaciones que pueden no ser intencionadas. Esto es en base a la ignorancia, ¿verdad? En Europa es un concepto de reciente introducción, mientras que Estados Unidos lo empieza a utilizar a partir del año 2002. Un programa con puntos de vigilancia para detectar la contaminación de los alimentos, sea o no intencional, representa un punto de partida válido en cualquier programa básico de defensa alimentaria. Esta contaminación alimenticia, dentro de la cadena de producción, ocurre y puede producirse de manera, como dijimos, natural, accidental y deliberada. Por ejemplo, el suministro de agua y alimentos inocuos para la salud del consumidor son puntos críticos en la sociedad actual y requieren de una protección especial. La Iniciativa Mundial de Seguridad Alimentaria, o GFSI, es una organización que reúne a los principales profesionales implicados en la industria de los alimentos para impulsar la mejora continua de los sistemas de gestión, y es a nivel mundial. Este grupo ha definido que los sistemas de gestión de la seguridad alimentaria funcionan como un paraguas que engloban, por un lado, el análisis de puntos críticos de control, por otro, un análisis de amenazas y puntos críticos de control para identificar las mismas y finalmente un análisis de vulnerabilidad al fraude para evaluar y controlar las alteraciones premeditadas de los alimentos con fines económicos. El plan de análisis de puntos críticos y el conjunto de herramientas de detección son fundamentales para ayudar a prevenir las amenazas del suministro de alimentos, especialmente porque hace difícil el uso de ingredientes que no cumplan con las especificaciones del fabricante. Y como siempre decimos, el éxito del plan depende en gran parte del personal encargado de la implementación del mismo. Para terminar de redondear conceptos, la capacitación y la formación del personal y un programa para la recertificación continua de su conocimiento son eslabones fundamentales para que el plan funcione de acuerdo a lo planeado. Esto es un gran desafío en el caso de los alimentos contaminados, sobre todo con los patógenos como estamos viendo recientemente, Salmonella y Listeria, y no identificamos inmediatamente estos brotes de enfermedades. Por eso tenemos la herramienta de la trazabilidad que nos permite rastrear hasta la fuente y esto generalmente lleva tiempo. Los sistemas de vigilancia son mucho más sofisticados en las últimas décadas y los avances epidemiológicos permiten la tipificación rápida de las bacterias. La etapa post-crisis puede proporcionar información y datos valiosos. Los profesionales de la seguridad alimentaria pueden anticipar algunos de los desafíos exclusivos de su industria. Y el primero es determinar siempre la fuente de contaminación y, de ser posible, anticipar quién estará a cargo de una investigación inicial, a quién se debería notificar acerca de la contaminación, cómo se podría contactar a cada uno de los grupos, etc. El brote alimentario, como dijimos, puede ser difícil de identificar al principio y es posible que no tengamos en el momento la posibilidad de poder verlo. Por eso, las retiradas de los productos son generalmente voluntarias y llevado a cabo por organizaciones de fabricación, aunque en algunos casos, si una compañía no ha logrado identificar la contaminación en sí, los retiros pueden ser obligatorios por las agencias oficiales. Durante la fase previa a la crisis, las organizaciones deben anticipar el proceso de comunicación con el público, informando a las agencias reguladoras, publicando actualizaciones internas e indicaciones para los propios empleados. Otras opciones son facilitar un ejercicio que simule una respuesta organizacional a gran escala dentro de un escenario realista.
Los ejercicios permiten probar políticas por un lado y procedimientos por otro, bajo presión y así familiarizarse con las operaciones. Se deben realizar ejercicios y simulacros siempre que sea posible según lo programado y es necesario cambiar operaciones de respuesta generalmente al menos una vez por año. Un plan de operaciones de emergencia describe los procedimientos para mitigar daños que rodean a cualquier crisis. En el caso de los sistemas alimentarios, esto puede incluir interrupción de la producción y el envío, inspecciones, limpieza y reparación de equipos, verificación de operaciones, asegurar información y registro, notificación de las agencias apropiadas, entre otras actividades. Un plan de operaciones de emergencia especificará quién es el responsable de estas actividades y especificará además los procedimientos a seguir. Normalmente, los miembros del plan ya están identificados y son los que administrarán una respuesta inmediata. Se desarrollará un procedimiento técnico paralelo y un plan de comunicación, como dijimos. Esto ya tiene que estar todo funcionando dentro de las 24 horas de verificado el problema o el brote. Crear y aplicar un plan de defensa y respuesta en las empresas de producción de alimentos son procedimientos que deben ser continuos y constantes. Deben revisarse con la evolución de los riesgos. Los productos, sistemas de producción, consumidores y las regulaciones a nivel administrativo sabemos que son dinámicos, que cambian continuamente y de la misma manera lo hacen los riesgos asociados. Formar un equipo, realizar una investigación y evaluación de vulnerabilidades y desarrollar medidas preventivas y estrategias de mitigación son muy necesarios para preparar los planes eficaces de respuesta. La gestión del plan de defensa alimentaria, por último, incluye capacitación constante de los empleados, acciones correctivas, verificación y mantenimiento de registro entre los más importantes. Independientemente de la vigilancia, las empresas de alimentos conviven con la probabilidad de que las crisis se produzcan. El proceso de planificación precrisis y el plan de crisis en sí son imprescindibles para llevar a cabo respuestas efectivas. Bueno, muy bien, con esto damos por finalizado este webinario. Le dejo la bibliografía más importante que se ha utilizado para desarrollar el mismo. Les quedo agradecido por la difusión que le puedan dar a este material. Esperamos, por supuesto, vuestras críticas, vuestros comentarios y también esperamos que la participación de ustedes se vea nuevamente comprometida en los próximos eh, webinarios y las próximas capacitaciones que vamos a desarrollar. Los esperamos, les dejo un saludo a la distancia y les deseo a todos muy buena jornada.